Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez en Keisaria, la ciudad cesárea marítima, otra vez con el guía de turismo David del Coso. Y eso en realidad es todo lo que tengo para decirles. Quiero agradecerles antes de pasarle la cámara al guía de turismo, uno de los más importantes, más destacados, más admirados por mí que hay en Israel. Quiero decirle gracias por participar. Y yo, como ustedes, no sé lo que voy a hacer ahora con David, a dónde nos va a llevar, qué nos va a explicar. Confío plenamente en él, voy ciegamente hacia él. A ver. Hola, David. Muy buenas. Pues aquí estamos y yo, si te confieso, tampoco sé muy claro lo que vamos a hacer, porque es que aquí nos podemos pasar una semana entera, como en Jerusalén. Hay tanto de qué hablar de tantas épocas. De todas formas, elegiste algo específico. Sí, vamos a entrar a un nuevo museo, bueno, nuevo, tiene ya un par de añitos, 3 o 4 añitos, en lo que era la plataforma sobre la que se construyó el templo a Roma y Augusto, y nos va a ayudar a entender, porque vemos esto magnífico y tal, pero es que era muchísimo más lujoso, precioso, importante y sobre todo donde se mostraba el poderío de Roma sobre la naturaleza y sobre las naciones. ¿Y qué es esto? Ah, esto es la losa de un sarcófago. Yo sé que no es casualidad aquí, si quisiste que empecemos aquí. Ah, es que es de mármol, es enorme, pesa toneladas. Un poco. Y vemos que la rompieron aquí para sacar, a ver si había algunas joyas o algo. ¿Sabes por qué se llama sarcófago esto? Los que hemos estudiado algo de medicina, yo soy enfermero, sarco significa carne, y fagos, fagocitosis y tal, es comer. Entonces esto es un comechicha, esto come carne. Pones ahí el cuerpo y deja nada más que los huesos. Ah, ¿sí? Eso es lo que es. ¿Hablan español? Sí. ¿De dónde eran? Qué linda. De Brasil. ¿Qué haces con camisa de Argentina? Nací en Argentina. Ah, él es argentino. ¿Te puedo filmar? Sí. Dale el micrófono, un minuto. No, porque, ahora te explico. Dale. Estamos con turistas de Sudamérica, de Brasil, nacida en Argentina, ¿y tú? Soy brasileño. Brasileño. Bienvenidos. ¿También con casaca de Flamengo? No. Sport. Soy de Recife, ¿conoces? Recife. Vamos a conocer. Ok, bueno. Ustedes que son turistas, ¿se sienten seguros en Israel? Sí. 100% seguros. Sí. No siente nada de guerra, ¿no? Estamos en abril, cuando en todo el mundo dicen que hay guerra, que hay inseguridad. La intención mía de hacer videos es atraer turismo aquí. Ustedes dicen que puede venir la gente, es más, no hay nadie para visitar, está todo para ustedes. Sí, sacamos varias fotos porque no hay nadie. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias. Muchísimas Y nosotros gracias. En Israel los abrazamos muchísimo. Gracias. Gracias. Obrigado. Ok. ¿Verdad o no, David? ¿Verdad? Así es. Tiene que venir el Muchísimas turismo gracias. Así es. Y cuando vienen, pues están como si fueran VIP. Esto tienen los Es lugares todo para para ustedes. Ok, ¿vamos a entrar al museo? Entremos. Vamos. Sí, David. Vamos adentro ya. Pues estamos debajo de esa explanada, estaríamos debajo del templo, ¿no?, de Roma, pero luego ese templo se convertiría en una iglesia, la iglesia de un martirium, perdón, y luego una catedral, y en medio también una mezquita. Y te acuerdas lo que hablábamos de la cerámica. Aquí, por el tipo de la cerámica, sabemos más o menos en qué época nos encontramos. Y realmente esta ciudad ya era un pueblito pequeñito pesquero en la época fenicia, en el siglo IV. Se llamaba la Torre de Estrato, que era un rey fenicio. Y aquí vemos todas las etapas que como Israel pasan por aquí. Pero la raíz, la matriz, el por qué esto es importante es por este templo enorme romano que había aquí arriba, del cual no quedó nada. Y es que aquí la historia se recicla. Las piedras pues las usan para hacer otra cosa, para hacer otra cosa, para hacer otra cosa, y nos quedamos normalmente nada más que con los cimientos. David, Dígame. ¿qué es un templo ¿Qué en es esa un época? templo? Es un lugar en el que se adora a algo, a alguien, ¿no? En este caso estamos hablando de la diosa imperial, la diosa del Imperio Romano, la misma Roma, que muchas veces era vista como guerrera, iba vestida como si fuera un guerrero, y era la diosa, digamos, protectora del imperio entero. Luego cada ciudad tenía su propio dios, su propia diosa. Hemos visto antes, el otro día vimos allí la diosa Igea, en este caso la diosa protectora de la ciudad era Tige, que era la diosa de la fortuna, y a la cual se le sacrificaba y se le pedían cosas cuando la gente salía en el puerto. Por ejemplo, su día festivo en el año era aquí en marzo, cuando se empezaba a navegar después de las tormentas de invierno. En invierno estaba cerrado el puerto, pero Tige se la adoraba aquí hasta el siglo IV, hasta ya bien entrado el cristianismo. Y lo vemos aquí, ¿no? En esto
Son cosas que se siguen encontrando aquí en la arqueología, porque aquí cada vez que hay una tormenta, imagínate si esto era el puerto, hay aquí por tormentas y maremotos y tal, hay muchos barcos hundidos aquí. Y recientemente encontraron miles de monedas, por ejemplo, de la época fatimida, y esto se ha encontrado aquí y se sigue encontrando más y más y más. Y mira, en este mapa vemos cómo era esto antes de construirse. Y eran unas cuantas roquitas, y aquí ya había un pequeño pueblito de pescadores, que sería en la época fenicia, y Herodes empieza a construir aquí hundiendo, puzzolana se llama este tipo de construcción, con esas cenizas que trajeron del Vesubio. Aquí hizo el templo a Roma, y esto lo hizo para honrar a César, a Octavio Augusto, un hipódromo. Resulta que Herodes había quedado en el lado perdedor, con Marco Antonio y con Cleopatra, y Octavio Augusto lo tenía que haber matado. Esto es el palacio, el teatro, el primero en Tierra Santa, el primero aquí en Judea, el primero en Israel, y ya hace esa ciudad cuadriculada con el sistema de drenaje de alcantarillas y tal, y el acueducto que traía el agua. Y hemos estado, otro día estuvimos también en el Decumanos aquí, en la parte posterior, aquí vemos cómo viene el agua. Y esto sigue creciendo y sigue creciendo, el sueño de Herodes se sigue desarrollando, y aquí hacen un coliseo que es un anfiteatro doble. Aquí hay uno chiquitín, el hipódromo se convierte en un anfiteatro, pero esto es un coliseo, que es un teatro doble. Anfi significa dos, y aquí un hipódromo que es 3 veces más grande a que todo el mundo conoce aquí, el primero que hace Herodes Grande. Aquí hacen otro teatro y todo esto está sin excavar. Imagínate, aquí van a estar siglos siguiendo excavando y vamos a encontrar más y más, pero la parte más importante, la parte real, la parte del templo, del teatro. Estamos hablando de Herodes. Herodes. ¿Herodes era judío? Ajá. ¿Cómo? Herodes, pues su padre era un converso al judaísmo. El Talmud lo llama un esclavo hasmoneo. Dice Flavio Josefo que tenía algo de descendencia de los macabeos, pero su mamá Cipros era de Petra, era nabatea. Y aunque él se consideraba a sí mismo judío, muchísimos judíos no lo consideraban judío, y desde luego no rey de Judea, porque no era descendiente del rey David. Sí. Es un rey que impusieron los romanos. Entonces, por ejemplo, ahí cuando vemos en el Nuevo Testamento, cuando le dicen a Jesús, hijo de David, eso es alta traición. Eran los romanos que ponían a los reyes, y la gente estaba esperando a ese hijo de David, ese Mesías, hijo de David, que viniera a liberarles. Entonces los ciegos en Jericó, o luego en otras ocasiones, cuando le ponen en la cruz a Jesús, ¿no? Jesús Nazareno, rey de los judíos, un hijo de David, según el Nuevo Testamento es descendiente de David, sí, que sí que podía tener derecho al trono. Nos vamos a saltar aquí la película que nos narra de cómo Herodes el Grande queda en el lado perdedor, y va Octavio Augusto a decirle, mira, he luchado contra ti, pero sabes que yo he levantado esto de la nada, y que te prometo que si me conservas la vida, te voy a ser tan fiel a ti como lo fui a Julio César y luego a Marco Antonio. Y Octavio Augusto, que sabía lo que había hecho Herodes aquí en la frontera con los partos, dijo, ok, pruébamelo. Y como muestra le construye aquí esta ciudad y este puerto, que le da a Herodes mucho dinero. Estos son aduanas. Todo lo que se exporta desde aquí al exterior, y aquí habían cosas como el asfalto, como los dátiles, pasaba por aquí la ruta de las especias, con la mirra, con todo eso. Entonces, en vez de ir a través de Cleopatra antes, ¿no?, por Alejandría, tenía aquí un puerto construido en la nada para que todo entrara y saliera por aquí. Y no solo eso, los peregrinos que iban al templo y volvían del templo, entraban y salían por aquí. Mira qué lindo, han hecho aquí un museo chiquitín, con muy poquitas cosas, pero nos vale para entender Cesarea. Vemos los puertos aquí de toda esa época, ¿no? Y el de Alejandría era el más grande, más cerca, y luego el de Pireos y tal, pero de aquí podía comerciar Herodes y tener aquí su flota, su fragata, también su flota militar. O sea, este sitio es que tiene tantos aspectos y tantas cosas de aquí, que es como Jerusalén, no tiene fin. Aquí se encontraron como en Masada vasijas que dicen al rey de Judea Herodes, ¿no? De vino, de aceite, de Túnez, de Roma, de cosas que salían de aquí para allá y venían de allá para acá. Esto es lo que iban en los barcos. ¿Qué barcos? Pues como este. Para los cristianos esto les va a ayudar a entender cómo eran los barcos en el cual, por ejemplo, navegaba Pablo o Pedro cuando salían de aquí. Pablo en sus viajes salía y volvía aquí al, digamos, el puerto principal de la Tierra Santa. ¿De Israel? Claro, Pablo salió en viajes para, digamos, difundir el Evangelio, ¿no? Entonces salió y volvió, y luego salió en su último viaje, después de esperar aquí casi 2 años, fue a Roma, donde ya fue decapitado. Los tesoros que se han encontrado aquí, mira estas monedas de la época fatimida,
Se encontraron más de 2.700. Y así como las ves aquí, las encontraron en el mar. O sea, el oro es tan puro y tan especial que no fue afectado no hace falta ni darle brillo. Es increíble. Y lo que no vemos ya casi es que todo esto era puro lujo, todo mármol importado de, cuidado, de Grecia, que no te caigas, de Grecia, de Túnez, de Turquía, del mar de Mármara. Estos son trozos de piedras de Egipto, del mar Egeo, de Asia Menor, de Grecia, Italia, Grecia, Túnez, Turquía, Egipto. Estas piedras fueron importadas. Esto era lo más lujoso de lo más lujoso, en una ciudad absolutamente increíble. Esta es la Nueva York de aquella época. Y todo salió del sueño de este megalomaníaco, tirano, paranoico, que para unos es un héroe, para otros es un loco, que es llamado Herodes el Grande. ¿Jesús estuvo por aquí? ¿Hay documentos? Jesús, que sepamos, no estuvo por la costa, aunque sí fue a Tiro Sidón, pero no sé que estuviera aquí. Pero este lugar Tiro en el Líbano. En el Líbano. Pero sí que este lugar es muy importante. Aquí vivía Felipe con sus 6 hijas, o 4 hijas vírgenes que profetizaban. Y Pedro y Pablo, quizá lo guardamos para otro vídeo, pero este lugar es importantísimo, no solo para el cristianismo cuando empieza a florecer, sino luego más tarde con los padres de la iglesia como Orígenes o Eusebio de Cesarea, que fue el obispo de acá y que nos escribe, por ejemplo, el onomasticón, que nos sirve mucho para reconocer sitios. ¿Y judaísmo hay aquí? Judaísmo hay muchísimo. El Rafa Baju, aquí seguramente se escribe... ¿Qué hacía aquí? ¿Qué hacían acá? Buena pregunta. En una ciudad tan mixta y tan pagana, hay gente que dice, por los versos que leemos del Rafa Baju en el Talmud, que él estaba intentando defender al judaísmo ahora que el cristianismo estaba surgiendo. Y hay bastante dialéctica, hay bastante discusión, ¿no?, entre el Rafa Baju y los cristianos en cuanto a la Trinidad y otras cosas que leemos en el Talmud. El Rafa Kiva y otros, los 10 famosos... Falso Mesías. Mártires, el Bar Kokhba estás diciendo, los mártires. Quizá hacemos un vídeo sobre los mártires en el judaísmo y en el cristianismo, porque este es un lugar también excepcional para hablar de eso. ¿Qué te parece? Me encanta. El vidrio. De aquí de esta arena se producía vidrio. Hay teorías de que incluso Salomón tenía vidrio en el templo, pero no tenemos prueba segura de eso. Desde luego el vidrio se desarrolla en Egipto, pero para hacer pequeñas joyas y tal, pero el vidrio soplado es romano y parece ser que se desarrolla aquí. Y desde luego desde aquí se mandaban esta especie de trozos de vidrio que ya se habían horneado, sacado con el sílice, la arena tal, para poder exportarlo por toda Roma para que pudieran hacer cosas tan lujosas y bellas y frágiles como estas. Luego aquí vemos lámparas de aceite. Jesús habla mucho de ser luz a las naciones, de las vírgenes insensatas que tienen que tener las lámparas con aceite siempre. La lámpara de aceite es las bombillas de entonces, ¿no? Y hemos hablado, o has hablado en otros vídeos, de la importancia de la oliva y todo lo que nos da. Y entre otras cosas, la oliva no era solo comida o solo ungüento, es decir, medicina, sino que también era electricidad. Lo que quedaba de la última prensa se usaba para estas lamparitas de aceite, que aquí vemos que en su mayoría son paganas, pero algunas son judías y otras son cristianas. Anclas. El dios Esculapio y Gea, decíamos que estaban obsesionados con la higiene y que habían hecho de eso una religión. Aquí vemos sobre este culto. Había muchos cultos aquí, no solo a Roma, no solo a Césares, sino también a Tique y también a Esculapio y otros. Restos de sinagogas. Hay una sinagoga aquí ¿Sinagoga en Cesarea? Aquí hay una sinagoga muy importante que nunca ha estado. Entonces, que vamos a buscarla. ¿Qué pregunta es esa? ¿Tienes tiempo hoy? Es obvio. Pues vamos Duermo en el balcón en casa. Vamos, porque tengo muchas ganas de ir ahí, porque ahí se han encontrado cosas importantísimas, muy importantes para el judaísmo, para la historia en general, y también hay algo muy importante ahí también para los hermanos cristianos. Wow. Capiteles ya de lo que sería el martirio y de aquí. Aquí hay un pequeño vídeo que nos va contando cómo el templo de Roma se convierte luego en un martirio bizantino y luego se convierte en una mezquita y luego se convierte en la catedral de San Pedro y luego es destruido. ¿Te acuerdas de las estatuas que hemos visto antes de Adriano? ¿Estas son? No son estas, pero aquí tenemos a Roma y aquí tenemos a Augusto con la bola en la mano de la fortuna del mundo. Esto sería lo que habría en el templo que hay sobre nosotros ahora mismo. Y luego...
Herodes no solo quería agradar a todo el mundo, ¿no? Él quería ser el rey, aunque la Biblia decía que no podía ser. Entonces ya es la época musulmana. Entonces, ¿qué hace además de agradar a Octavio Augusto, dándole esta ciudad increíble y poniéndole su nombre, Cesarea Marítima en el mar? También a su esposa, que se llamaba Drusila. Sí, Drusila. Aquí, este sí es una réplica. Esta sería la esposa del César, que también, si la honras a ella y ella está contenta, pues él va a estar contento también. Ok, vamos a salir a ese puerto. Te sigo. Por aquí. Me encantó esto. Y fíjate que tenemos ahí hasta una mezquita bosnia. ¿Y qué hacen los bosnios aquí? ¿Te acuerdas de la guerra de Yugoslavia? Sí. Según el Imperio Otomano iba cayendo, pues los otomanos trajeron de refugiados aquí a circasianos, a bosnios. Y aquí había un pequeño pueblito a principios del siglo XX, muy chiquitín. Hostia. David, dime. Me encantó el paseo. ¿Te gustó? Muchísimo. Me alegro mucho. Espero que a la gente también le guste. Y si es que le gusta, ¿qué le pedimos a la gente? Ay, por supuesto que le den like, que se suscriban, que no dejen de mirar la descripción. Se hace un trabajo muy especial en la descripción de separar y decir los temas y pueden saltar directamente a un lado a otro y qué se habla. Y luego también que participen en los comentarios, porque yo me meto siempre que se publica el vídeo, en los primeros 2 días me meto y tenemos conversaciones muy interesantes y aprendo mucho y la gente me corrige y también eso me encanta y les agradezco. Y luego también que lo pasen a sus amigos, a quien crean que esto que les puede ser interesante. Lo que estoy deduciendo es de que tú me estás diciendo de que cuanto más participen, yo voy a seguir haciendo más videos contigo. Exacto. También es eso. Gracias, David. Un placer.